Bienvenidos a Academia de Cristo, este curso, El Dios Verdadero. Nos enfocamos en quién es Dios, porque tenemos una relación con Él, gracias a su Hijo. Y gracias por aceptarme como su profesor de sustitución. El profesor Andrew Johnston no puede hoy, entonces con alegría estoy aquí para darles la lección. Es la lección número 6. Estamos en la serie de las enseñanzas de Jesús. Tal vez ustedes han visto la malla curricular de Academia de Cristo. Tenemos 3 cursos de las enseñanzas de Jesús. El primero es los 10 mandamientos, la ley y el evangelio. Y tenemos el Dios verdadero. Y también tenemos otro que es los sacramentos y la oración. Empezaremos con esta oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y sacramentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ustedes han estudiado quién es Dios Padre y también quién es Dios el Hijo, Jesucristo. Ahora estamos enfocados en la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Y tenemos algunas preguntas de repaso que ustedes examinaron en su tarea, en el video, y también en las preguntas y también en la lectura bíblica. La primera pregunta, y les pido que levanten su mano digital, sus manitos, si quieren aportar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Juan Guarda. Bueno, leyendo o escuchando, viendo el video, la primera parte decía que el Espíritu Santo hacía el papel de publicista y él actúa en esa, más o menos sacó una ilustración de que él podría actuar. Entonces, 1 Timoteo 2:4 dice, ¿cuál es el mayor deseo de Dios? ¿Lo leo el texto? Por favor, gracias. Dice el 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es. Excelente. Wilson también dice lo mismo en el chat, que seamos salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Exactamente. Y en esa traducción que usted leyó, dijo los hombres. En las traducciones un poco más antiguas, usan la palabra hombre para referirse a toda la humanidad, a mujeres y hombres. Así que no es que Dios solo quiere que los hombres, los varones, sean salvos, sino a todo el mundo. Gracias. En el chat también la salvación. Así es, así es. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Sean salvas. Sí, tenemos este versículo que vimos en la tarea, la primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos sus hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y aquí también tenemos la traducción. No queremos ser confundidos aquí, así que voy a ponerlo aquí. Hombres aquí, en este versículo, en este contexto, quiere decir a toda la humanidad, tanto mujeres como hombres. Así que es bueno examinar algunas otras traducciones de vez en cuando, porque las palabras cambian de significado de una época, de una generación a otra generación, y no queremos ser obstáculos. Recuerdo hablando con mi madre una vez y ella decía lo mismo. Dios solo quiere que los varones. No. Examinémoslo un poco más a fondo. Dios quiere que todo el mundo, tanto mujeres como hombres, seamos salvos.
Una pregunta hasta aquí. Sigamos. ¿Qué significa santificación? Es una palabra un poco más grande y tal vez un poco menos usada, así que queremos definir las palabras largas, complicadas, porque pueden ser útiles para nosotros mientras hablamos acerca de la Biblia, acerca de Dios y acerca de lo que Él hace. Ingrid, perdón. Bueno, según el video dice que santificación es apartar. Somos apartados del mundo incrédulo. También dice que es la acción de separarnos de nuestras vidas anterior de pecado por gratitud por la salvación. Amén, amén. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Wilson Bravo en el chat dice, mediante el Espíritu Santo somos santificados para servir al mundo. Excelente. Él se refería a la segunda parte de la respuesta de Ingrid cuando hablaba acerca de cómo el Espíritu Santo nos aparta del pecado y para un servicio especial que tenemos, libre de pecado. Angélica se refiere a la primera parte de la definición cuando hablamos acerca de la conversión, cómo Dios nos salva. Esta palabra tiene algunos significados. José David. Es ver nuestro Señor Jesucristo mediante la santificación nos aparta para un propósito, ¿no? Para que no seamos nosotros también inmundos o nos lleguemos a contaminar, sino a prepararnos un poco más para luego salir ya de acuerdo a su propósito de Él con nosotros mismos. Es decir, sacando nuestro pecado, no teniendo más problemas, ira, enojo, todo eso nos llega a santificar, pero gracias al Espíritu Santo. Y Amén, el anterior amén. quería decirle prácticamente acerca de lo que estaba hablando sobre la, sí, no, sobre la, ya vamos a estar continuando, participen otros hermanos, gracias. Gracias, José David. Gracias por ayudarnos con la pregunta grande de muchas personas. ¿Por qué estoy? ¿Tengo un propósito? Sí, tenemos un propósito. Dios nos da un propósito. Y la santificación tiene un propósito, nos da un propósito. Gracias. ¿Alguien más? Sí, tengo las respuestas aquí. La santificación significa apartarse. Y cuando usamos esta palabra, necesitamos escuchar bien y prestar atención, porque a veces está hablando acerca de la conversión. El Espíritu Santo nos distingue para ser parte del reino de Dios, nos convierte, nos aparta. Y a veces cuando usamos la palabra, nos referimos a nuestra vida de cristiano, nuestra vida de creyente, cuando el Espíritu Santo continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo, con un propósito. Y también necesitamos prestar atención cuando usamos la palabra, porque a veces se refiere a nuestra existencia en el cielo. No tendremos que luchar contra el mal y el pecado. Nuestra santificación será completa en ese momento. Así que prestemos atención a su uso, porque está bien hablar acerca de la santificación para referirnos a nuestra conversión, a esa salvación que tenemos. Y está bien usar la palabra santificación para referirnos a nuestra vida diaria de creyente. Pero
son significados un poco diferentes. Tenemos un significado un poco más estrecho cuando hablamos acerca de la conversión. Y tenemos un significado un poco más amplio cuando hablamos acerca de nuestra vida de creyente. Esta pregunta es un poco más compleja. Esta palabra y esta pregunta son un poco más complejas, así que hagan sus preguntas si no entienden una parte de esto. Porque, pastor, yo decir prácticamente soy santificado, es que me escuchen mis amigos lo que yo he sido antes, a lo que ahora ya hoy estoy participando en esto. Es difícil llegar a la santificación. Es una palabra muy grande, universal, porque tiene que quitarse todo lo malo que uno puede tener, pecado, ira, y bueno, idolatría, qué sé yo, que existe en el mundo. Sí. ¿No? Yo diría, mi amigo, me he convertido, he hecho una conversión de lo que era antes a ahora actual. Ya me han conocido ustedes, vean la diferencia. Y quisiera que ustedes también se participen. Ya, eso es, pastor. Sí, amén. Cuando hablamos acerca de la santificación en nuestra vida, es un trabajo continuo. Seguimos luchando en contra de nuestra naturaleza pecaminosa que sigue dentro de nosotros, que lucha contra nosotros. Es un trabajo arduo. Esta parte ya es completa, ya somos completamente santificados en el sentido que somos salvos. Somos salvos. No hay más que necesitamos hacer, pues no hay nada que podemos hacer para ser salvos, pero para nuestra conversión ya somos corrientes, ya somos salvos, ya somos convertidos. En esta parte de la vida es un progreso, es un camino, es una lucha diaria. ¿Alguien más tiene una pregunta o aporte? Sara. Sí, pastor, como cuando uno ora, uno dice, santificado sea tu nombre. Entonces, allí explíqueme cómo es eso de que uno también sea santificado. Sí, sí. Otro uso de la palabra santificación en la oración del Padre Nuestro. Un momento. En la oración del Padre Nuestro, sabemos que el nombre de Dios ya es santificado, es santo. Dios es santo, no tiene que llegar a ser santo, ya es santo. En esa oración y esa petición queremos que nosotros a través de nuestra vida mostremos que Dios es santo. Queremos que nuestras palabras, acciones, pensamientos, voluntad y toda nuestra vida sea un reflejo de la santidad de Cristo, la santidad de Dios. Y queremos eso no solo en nuestras propias vidas, pero en nuestro mundo, en nuestra ciudad. Que el nombre de Dios sea santificado aquí en Quito. Yo vivo en Quito, Ecuador. Yo quiero que las personas crean la buena noticia. Yo quiero que amen a su prójimo. Yo quiero que amen a su Dios. Y eso es lo que estoy pidiendo en esa petición. ¿Eso tiene sentido, Sara? Sí, pastor, ya le entendí, gracias. Muchas gracias, Neisa, por toda la información. De nada. ¿Alguien más? Ok, seguimos. ¿Por qué no podemos convertirnos?
Sí, bueno. Sí, Darwin. Dice, ¿por qué no podemos convertirlo? Bueno, pues por cuando, se sabe de que cuando uno, por naturaleza humana, cuando uno anda en el mundo, anda cargado de pecados y lo que menos hace es buscar de Cristo, ¿verdad? Buscar el amparo, la salvación. Puede escuchar de palabras, pero si no es inspirado de parte de Dios, nunca va a llegar a poder convertirse. Gracias. Sara. Sí, pastor, yo puse, nuestra conversión es completamente obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, sí, no es obra nuestra. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Es un milagro. Ingrid. Pues yo me leí el pasaje de Tito 3:3 que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de compu- concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sí, así es, así es. Gracias. No éramos capaces de convertirnos a nosotros mismos. No éramos capaces de producir la fe, la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios. No viene de nosotros, viene de Dios. El Espíritu. Gracias, el Espíritu Santo. Amén. A José David. Por nuestra vida pecaminosa, de pecado y problemas que ha existido desde nuestro nacimiento, realmente la conversión, convertirse, transformar, dejar lo pasado, es un poco difícil para algunas personas. Pero si ya, porque la conversión y la fe son obras del Espíritu Santo, en la cual tiene que llegarnos poco a poco, como dice en Romanos 10:17, ¿no? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por esto no hace falta de que alguna persona nos hable, que no hagan entender, sentarse a nuestro lado, escucharemos esto, ¿qué te parece? Algo bonito que le llegue a esa persona y que poco a poco vaya pensando, analizando. Por el oír, dice, ¿dónde he leído? ¿Dónde he escuchado? Me han dicho. Y empieza y enseñarle una pequeña oración, ¿no? Para que vaya entendiendo realmente, vaya dejando las cosas pecaminosas de nuestra vida natural, pastor. Amén, gracias. En el chat, Bernadis dice, estábamos muertos en el pecado. Es una palabra fuerte que Dios nos da ahí. Dice que estábamos muertos en el pecado. ¿Qué hace un muerto? Si ando en la calle, hace algunos años estaba yendo a un banco y hay un cajero fuera del banco. Y justo antes de que yo llegara, había un robo y una persona fue robado y matado allí justo al cajero y fue muy triste y me asusté un poco y el muerto estaba allí en la calle y no hacía nada. Pienso en eso, pienso en esa imagen cuando pienso en nuestro estado espiritual. Nosotros estamos muertos. Ese muerto en la calle cerca del cajero no podía levantarse, no podía hacer nada. Nosotros también, muertos en nuestros pecados, espiritualmente, no podíamos hacer nada para levantarnos. Wilson Bravo dice, debemos cumplir con los sacramentos del bautismo y otros, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Fuimos esclavos. Y sí, necesitamos eso. El bautismo es una herramienta del Espíritu Santo. La conversión es obra de Dios. Ahora,
Y vamos a hablar acerca de esto en las próximas preguntas. Queremos afinar nuestro hablar, nuestras palabras en cuanto a la conversión. Porque si hablamos de aceptar a Cristo o recibir a Cristo en nuestro corazón, da la impresión que nosotros podemos hacer algo. Pero si Dios nos describe como muertos en nuestro pecado, eso no cuadra con un vocabulario, con las palabras que últimamente usamos. Muchas veces nosotros usamos, acepté a Cristo. Eso no cuadra muy bien con lo que la Biblia dice acerca de la conversión. Así que queremos afinar nuestro modo de hablar y las palabras que usamos para describir la conversión. ¿Alguien más? Pero, pastor, en estos casos, por ejemplo, si esa persona dice, me he convertido en Cristo, lo he aceptado a Cristo, pero si una persona no le da una buena alimentación, en la palabra, ¿no? Una buena leche, no leche adulterada, ¿de qué le sirve aceptarlo? Porque no hay quien, como un pastor a su oveja, tenga el seguimiento de esa persona. Peor si esa persona no tiene familia, o si las familias son diferentes. Sí, sí, hay ciertas bendiciones y el Espíritu Santo usa su palabra, esa leche de la palabra para convertirnos. Así que si le damos a una persona la leche pura de la palabra de Dios y se convierte, nos alegramos y le damos gracias a Dios porque usó su palabra para convertir a esa persona. Una comparación que podemos hacer es con la creación. ¿Qué usó Dios para crear el universo? Su palabra. Fue un milagro. La creación del universo es un milagro, pero es un milagro también, y tal vez más grande, convertirnos. Y la misma palabra de Dios crea la fe dentro de nuestro corazón. Dios dijo que haya la luz y hubo la luz y llegó a existir la luz. Dios, a través de su palabra, hace un milagro más grande en nuestro corazón, diciéndonos, obrando en nosotros a través de su palabra. Así que antes no había fe y ahora hay la fe por la palabra de Dios. ¿Eso tiene sentido, José David? Sí, estoy de acuerdo porque era tan sencilla sus palabras y milagrosa nuestro Señor, el Padre Celestial, ¿no? Porque Dios hace la luz e hizo la luz. Háganse los animales, sin tanto meollo, háganse la naturaleza. Y empezó los 7 días, tan sencillo. No había problema con nosotros. Mañana voy a ir, y no vamos, no lo cumplimos. Mejor no prometer, ¿no? Una cosa a la otra. Y eso realmente muchas personas no creen de nuestros padres celestiales. Porque decían, el mundo era, no. Más antes el círculo, dicen. O sea que ya nuestro Padre Celestial vio la forma de la tierra. Está escrito en la Biblia con el círculo de la tierra. Pero en nuestro estudio, que era plano, como un disco, elefante, que Hércules, no. Pero ven, Dios es tan poderoso que obra de uno en otro en todo ser humano. Gracias, José David. Aquí tengo algunas respuestas por naturaleza. Así que lo que éramos, fuimos concebidos, estábamos en el vientre de nuestra madre, ya por naturaleza somos enemigos de Dios. Romanos 8:7 dice eso. Muertos en nuestros pecados,
Efesios 2:1 dice eso. Y espiritualmente ciegos, entre otras imágenes también. Pero estas son las tres imágenes principales que Dios usa para describirnos. Así que un enemigo muerto y ciego no puede o no quiere y no puede acercarse a su enemigo, a Dios. Es imposible. Necesitamos un milagro. Cada uno de nosotros, ustedes son creyentes, ustedes creen en Jesús como su Salvador. Ustedes son un milagro de Dios. Ustedes son milagros. ¿Por qué? Ustedes eran enemigos de Dios. Ustedes eran muertos en sus pecados. Ustedes eran ciegos. Yo también. Yo fui enemigo de Dios. Yo estaba muerto en mis pecados. Yo era ciego y Dios me convirtió con su palabra y los sacramentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos la lección. Tengo algunas diapositivas aquí. Como vimos en las respuestas de las preguntas de revisión, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios hace milagros. Cada uno de ustedes es un milagro de Dios. El Espíritu Santo es como un buen trabajador de la construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando sus mejores herramientas. Las herramientas del Espíritu Santo son el Evangelio en su palabra y en los sacramentos del bautismo y la Santa Comunión. En este curso, en el curso siguiente, en el curso de los sacramentos, pasarán más tiempo estudiando qué es el bautismo, qué hace el bautismo, qué es la Santa Comunión, la Santa Cena y qué hace la Santa Cena. Pero por ahora, recuerde este dato. Las herramientas poderosas de Dios para obrar la fe en nuestro corazón es el Evangelio en la palabra, en la Biblia y en los sacramentos. Son herramientas del Espíritu Santo. Y la conversión es un milagro tan grande que la Biblia usa múltiples formas para describirlo. Somos iluminados. Es una manera para describir la conversión. Somos regenerados. Son algunas otras palabras que usa la Biblia para describir la conversión. Y es siempre un milagro que viene de Dios. Es un regalo que viene de Dios. Esta fe salvadora es la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo. Es el regalo de Dios y no algo que producimos por nosotros mismos. Esta fe es lo que nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas las bendiciones de tener la vida santa de Cristo llena de obras sagradas que se nos atribuyen. El perdón de los pecados y la vida eterna y la salvación. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Claro como la barra. El lodo. Bien, vamos a ir a esta pregunta aquí. Muchas personas creen que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Por ejemplo, la curación del cáncer. Si no sucede, es completamente culpa suya, dicen ellos, porque dudaron y no tuvieron suficiente fe. ¿Cómo combatan Mateo 26,
versículo 9, y la segunda de Timoteo 4:20, esa forma de pensar. Así que vamos a ver qué dice Mateo 26:39, y veremos cómo combate ese pensamiento que es culpa nuestra si no se contestan nuestras oraciones según lo que queremos nosotros. Así que, ¿alguien quiere leer este pasaje por nosotros? Profesor, buen día. Pastor, Dios lo bendiga. Igualmente. Disculpe, le leo. Adelante. Mateo 26:39. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Amén. Amén. Excelente. Así que, ¿cómo combate este pasaje el pensamiento que hablamos antes en la pregunta? Mi madre no se curó de cáncer porque no tuve suficiente fe. O no recibí ese trabajo porque no tuve esa fe. ¿Cómo combate eso este versículo? Juan Guarda. Sí, muchas veces anteriormente o actualmente pasan en la fe que nosotros podamos tener en Dios, que de repente tenemos algún familiar enfermo y muchas veces oramos y es como que le exigimos a Dios que haga el milagro. Es como que haga nuestra voluntad, no Mm, la de Él. Y aquí en el ah, versículo, Jesús mismo, él oraba a su Padre y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces muchas ujú, veces nosotros pecamos en esa, quiero usar esa palabra, soberbia de exigirle a Dios que se cumpla mi petición. Entonces, si el Señor nos enseña primeramente que se haga la voluntad del Padre, ese debiera ser nuestro deseo. Eso, pastor. ujú. Gracias, y gracias por mencionarlo como un deseo. No son palabras mágicas. Muchas veces decimos en nuestras oraciones exactamente lo que Jesús dijo, ah, que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Está bien, excelente. Agreguemos esa frase a nuestras oraciones. A veces decimos, según tu voluntad, pero es algo que es la base de nuestra oración. Aún si no decimos esas palabras exactas a voz alta, y tenemos ese deseo y reconocemos ese deseo. Ujú. Bernadís dice, tenemos fe, pero no es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarlo con fe. Sí, es un acto de la fe aceptar lo que Dios nos dé. Exactamente, exactamente. Ujú. Wilson dice, la obediencia y poner en práctica su palabra es importante. Dios bendice nuestra obediencia y la comunicación con Él. Le hago la pregunta, Wilson. Jesús obedecía perfectamente. No pecó. Decía, sentía, pensaba, actuaba exactamente lo que Cristo, lo que Dios el Padre quería. Siempre oraba perfectamente, pero también Él dijo, no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Y de hecho, Él no quería, pues, Él quería hacer la voluntad de Dios, pero oró que Dios quitara la copa, o sea, la crucifixión que le esperaba. ¿Y qué dijo Dios al Padre? Dijo que no.
Y Jesús dijo, ok, bien, voy a ir con alegría. Fue con alegría a la cruz. Él sabía que iba a ser muy doloroso. Él actuaba perfectamente. Él obedecía y no se dio como él quería. Interesante. Hay que pensar eso. Hay que pensar eso. La obediencia no siempre trae lo que nosotros queremos. Qué duro eso, ¿no, pastor? Porque uno cree que yo por lo menos pienso eso, que que haciendo las cosas bien, pero igual sé que solamente eso no es lo que basta, hacer las cosas bien. Ujú. Entonces es como duro, ¿no? Yo lo siento como bastante duro. Sí, es parte de la fe. Reconocemos que Dios es más sabio que nosotros, sabe mejor para nosotros y para los demás. No podemos ver todos los resultados de todo. Jesús siempre oraba perfectamente, dice aquí, y la respuesta fue no, no. Su oración, por favor, haz esto, Dios. Y Dios dijo que no. Queremos orar con una actitud de hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, porque reconocemos que Dios es más sabio que nosotros. Ujú. Una pregunta hasta aquí. Pero sin embargo, pastor, con respecto a toda la naturaleza humana, no nos permite, digamos, aceptar lo que no somos cristianos. Queremos realmente que los milagros se hagan al instante, al momento, como un chantaje con nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas personas cristianas se apartan porque dicen, ya no creo, no Ujú. creo. Entonces esa persona no está todavía preparada en la fe, no está preparada realmente espiritualmente. En vez de decir, hágase tu voluntad, si se murió, amén. Como ayer murió uno de familiares, tomó el desayuno prácticamente, se fue su hija, chao papá, chao mamá, y listo. Se fue, cerró la puerta, se echó su papá y murió. Lo levantaron por el almuerzo y ya estaba muerto. Mm. Y nadie sorprendido, pero como ellos son cristianos, amén. ¿Qué podemos? Se fue sin despedirse, nada más se dijo. Y que empezaron a orar. Gracias, Dios mío, me siento feliz porque te lo llevaste de este mundo para que vivas feliz en tu santa tierra. Ujú. Tranquilo, ahí estamos. Y esa es la persona que quieren al momento del milagro. En vez de estar agradecidos, si nos va mal, pues reírse con alegría, y digo yo también. ¿Para qué la tristeza? No, hay un cristiano debe ser contento porque se fue al cielo. Sí, y es una mezcla de emociones, ¿no? Cuando alguien fallece, estamos tristes porque la muerte Es no familiar. debe. Sí, la muerte no debe estar en el mundo, y es algo ajena, es algo ajeno. Dios quería y ha vencido a la muerte, así que está bien sentirse triste y también es bueno consolarnos a nosotros mismos y consolar a los demás con las palabras y promesas de Dios. Ujú. Así que son una mezcla de sentimientos. Ujú. Sí, y que Dios quiere que oremos con fe. ¿Y qué es la fe en este sentido? No necesariamente se refiere a la fe salvadora. La fe es la confianza sencilla en promesas específicas de Dios. Dios no promete darnos una casa de 4 pisos y 5 habitaciones con 3 baños. No promete eso, pero Dios sí promete cuidarnos. Así que descansemos nuestra fe en las promesas específicas de Dios. Muchas personas se angustian. No tengo esto. No sé.
buscan las promesas específicas de Dios y basen su fe en esas promesas específicas. Y eso puede aliviar mucho angustia que tenemos. En el chat dice, las personas le toman a Jesús como un bombero para que apague a fuego. Cuando ya tienen la bendición, se apartan. Si desafortunadamente, y podemos examinar nuestros propios corazones también. ¿Cuántas peticiones tengo yo? Ya, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y comparo eso con las oraciones de gratitud y de agradecimiento. Y, ¿cuáles son más? Exactamente. Dios quiere que pongamos todo en sus manos. Bien, ahora vamos a leer este versículo para ver cómo combate en contra de ese pensamiento de, no tuve suficiente fe, así que no se dio. ¿Alguien quiere leer este versículo? Es de la carta de Pablo a Timoteo, está hablando acerca de su viaje. Erasto es una persona de su equipo y tenemos a Trófimo, también es una persona de su equipo misionero y Mileto es una ciudad. Así que y Corinto también es una ciudad. Ingris. Dice, 2 Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejó en Mileto, pues estaba enfermo. Así que es un versículo corto, pero ¿cómo nos ayuda combatir, luchar en contra de ese pensamiento no bíblico de, no tuve suficiente fe, así que no se dio, no se curó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien? ¿Un aporte? Analizando, pastor. Sí, José David. Erasto se quedó en Corinto. Se quedó. ¿En qué habrá fallado en alguna oración? En fin, Trófimo lo dejé en Mileto porque estaba enfermo. No podía continuar, no quería fallar, pero yo creo que tenía la fe de Pablo que tenía que llegar a su objetivo, ¿no? Pero ¿por qué se quedó en Corinto? A dar a conocer la palabra de Dios, a evangelizar, no sabemos. Sí. El enfoque aquí, de hecho, es en la segunda persona, Trófimo. Lo dejé en Mileto. Trófimo, no sé si ustedes conocen a un Trófimo. Yo no conozco a ningún Trófimo, pero es un nombre, Trófimo. Tal vez ustedes pueden poner por nombre a su nieto o sugerir el nombre a su... no, es chiste. Trófimo, lo dejé en Mileto pues estaba enfermo. Fíjense en eso. Pablo podía hacer milagros. Tenemos evidencia de eso bíblica en Hechos, en otros libros de la Biblia. Pablo podía hacer milagros, incluso curaciones. De hecho, en Éfeso, él podía caminar por la calle y su sombra caía en un enfermo y se curó, se curaba. Sin embargo, dejó a su colega enfermo. No hay evidencia que eso fue por una falta de fe. No dijo, Trófimo, él no tiene fe, así que lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo y no tenía fe. No dice eso, solo es un evento, un acontecimiento de la vida. Dios a veces permite que las personas se enfermen. Siempre lo hace para un buen propósito. Le cuento una historia. En 2005,
Mi padre se cayó, él fue albañil, él fue un hombre de construcción toda su vida y él se cayó. Fue un accidente, él se cayó del tercer piso, de hecho, un hombre no manejaba no manejaba todo bien y se cayó mi padre y estaba en el hospital por más de un mes. ¿Qué propósito? No sabemos todos los propósitos y resultados, pero sé un resultado. Ese hombre quien causó el accidente estaba muy triste. Obviamente estaba, no podía ir al trabajo por mucho tiempo porque estaba tan asustado y triste y culpable. Él fue a ver a mi padre en el hospital y mi padre pudo hablar de Dios. Así que sé un resultado de un accidente, de algo muy doloroso para mi padre, y eso fue una oportunidad para hablarle a un señor acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca del perdón. Interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir. ¿Por qué motivos puede ser confuso decir acepté a Cristo en mi corazón? Hablamos acerca de eso al principio, acerca de cómo queremos afinar nuestro modo de hablar, especialmente acerca de la conversión, o tomé la decisión a seguir a Cristo. ¿Por qué motivos puede ser confuso decir eso? Sara. No, es que no entiendo por qué va a ser confuso. Sí, exactamente. Es la pregunta perfecta. Ahora, sí, puede ser confuso con la Biblia. La Biblia dice una cosa sobre la conversión y muchas veces nosotros decimos frases, acepté a Cristo en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo. ¿Cómo puede ser confuso con la Biblia? Usted quiere decir, me convertí a Jesús. Esa es la palabra. Pues no. Puede ser que digamos eso, pero queremos ser muy, muy explícitos y enfáticos y bíblicos, que es una manera para hablar acerca de la conversión según la Biblia. José David. Sí, pastor, porque hay dos palabras casi similares, ¿no? Porque esto de aceptar a Jesús, aceptarlo, yo lo acepto como amigo, lo acepto como pariente. Y ahora viene la otra palabra, la decisión de seguir a Cristo, seguirlo, espiritualmente, de acuerdo a sus escrituras, de acuerdo a sus palabras, a lo dicho, acepté o seguir. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, yo aquí encontré un versículo de la Biblia en Deuteronomios, capítulo 30, versículo 2, y dice, y te convertiréis a Jehová tu Dios y obedeceréis a su voz, conforme a todo lo que yo te mando. Hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese versículo encontré yo, no sé si sí. estará bien. Y ese versículo no está hablando acerca de la conversión, ya está hablando a creyentes, ya está hablando al pueblo de Dios. No está hablando del cambio, de la conversión de una persona muerta en sus pecados o y en te las tinieblas. convertiréis, ¿por qué dice aquí te convertiréis a Jehová?
Sí, está hablando a creyentes que ya son creyentes. Ah, ya. Pastor, mire, yo pienso lo siguiente, yo pienso que es difícil porque por la sociedad, por la forma en que vivimos, por la forma en que convivimos. Puede ser que, por lo menos yo lo digo en el caso mío, yo tuve una hemorragia cerebral y duré un tiempo en cuidados intensivos y después hospitalizada. Y eso fue para mí un punto y aparte en mi vida para aprender de Dios y empezar a conocer a Dios. Yo pensaba que como yo estaba antes, estaba bien, pero me di cuenta que no. Y a pesar de que ahora yo estoy aprendiendo de Dios, no es fácil porque por la sociedad, por todo lo que nos rodea en este mundo, por todo el diario vivir, con las cosas que uno se está relacionando a través de los diferentes eventos y actores. Pero pues ahí estamos, ¿no? Aprendiendo y cada día más y convencidos de que Dios es la, la salvación. Okay, entonces queremos alinear nuestra vida con nuestra fe. Bien. Pastor, porque realmente hay que seguir a Cristo, seguirlo, sus pasos, aceptar. Si Dios quiere, Él no necesita que yo lo acepto, no. Es Él que nos busca Así es. para salvarnos de nuestro pecado, de todo. Por eso hay que seguir a Cristo. Sí. Ahora, un cristiano debe ser lo siguiente: o se es frío o se es caliente, pero no tibio. Olvidarse de lo que diga la persona y salir a la calle creyendo, cantando, seguir a Cristo. Gracias. Sí. A mí me falta una Biblia grande, letra grande. Si yo nomás era porque he leído un poco y me gusta seguir, aunque no vea muy, muy bien ya. Gracias, pastor. Sí, y recordemos que nuestra vida de creyente es obra del Espíritu Santo también. Aquí tengo un poco aquí. ¿Cuál es nuestro estado natural antes de convertirnos? Contestamos esta pregunta en las preguntas de revisión de la tarea. Por naturaleza, todos los humanos estamos muertos en el pecado. No podemos convertirnos por nuestra propia fuerza. Y Romanos 3, 10 a 20 comprueba eso. Es la evidencia, la prueba, la base bíblica de muchos bases bíblicos aquí. Así que no podemos, cuando decimos acepté a Cristo, da la impresión que yo puedo hacer algo para producir la fe en nuestro corazón. Si digo, tomé la decisión de seguir a Cristo, doy la impresión que estoy haciendo algo, estoy dando el primer paso, cuando Dios tiene que convertirnos a nosotros mismos. También podemos decir esto, podemos hacernos esta pregunta. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? Dios, Dios. Si insistimos en que debemos elegir o aceptar, estamos tomando algo de la gloria de Dios. Si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de la salvación. No sé si ustedes pueden verme en la pantalla, pero yo tengo mi dedo aquí y podemos hacer la lección del dedo. ¿A quién da la gloria? ¿Quién da la gloria? Voy a ver en silencio. Ahí. Sí, estoy señalando arriba. Dios, a Dios da la gloria. Si empiezo a
señalarme a mí mismo, apuntando a mi pecho, yo recibo un poco de la gloria. Así que cuando hablamos acerca de la conversión y nuestra conversión, queremos que toda la gloria sea a Dios. Si empiezo a decir, yo tomé una decisión de seguir a Cristo, el dedo está señalándome a mí. Yo estoy tomando un poco de la gloria que le debo a Dios. Si digo, yo acepté a Cristo en mi corazón, un poco de la gloria se queda conmigo. Y yo quiero que toda la gloria sea Dios. Así que afinemos la manera en que hablamos acerca de nuestra conversión. Dios me convirtió, Dios me salvó, Dios me dio la fe. Sara. Sí, pastor, yo entiendo así de que como dice uno, ¿verdad? La persona acepta a Cristo, pero Dios hizo la obra en ella, en la persona. Sí, y desafortunadamente muchas iglesias y muchos movimientos erróneos quieren decir que nosotros tenemos que tomar el primer paso y Dios hace el resto. Y no queremos dar la impresión de eso. Así que aun si decimos recibí a Cristo, queremos inmediatamente decir, pues yo no podía recibir a Cristo, Dios tenía que abrir mi corazón, Dios tenía que poner la fe dentro de mí, Dios tenía que hacer esto. Así que no queremos dar la impresión que nosotros damos el primer paso. Ah, ya. Fíjese que mi hermano, él era cristiano, pero cayó, ¿verdad? Estaba en pecado y mi hermana lo llevó a la iglesia, entonces él reconcilió, va, pero ahí hizo la obra Dios por medio de mi hermana. Mi hermana lo llevó a la iglesia y él reconcilió. Así entiendo yo. Sí, exactamente. Y lo que Wilson dijo en el chat, Dios nos eligió desde la fundación del mundo, es una doctrina muy buena para esta conversación, porque antes de que yo naciera, Dios me eligió. Así que no puede ser parte de mi decisión. No fue mi persona quien, yo quiero seguir a Cristo. No, Dios ya me eligió desde la fundación del mundo. Es una buena enseñanza agregar a esta conversación. Gracias, Wilson. ¿Alguien más? Ok, vamos a Juan Guarda. Y estaba escuchando atentamente cuando usted nos dice que debemos dar la gloria a Dios por todas las situaciones que nos pasan. Amén. La hermana contaba de que su hermano se había decaído espiritualmente, pero buscó a alguien más para que nuevamente se reconcilie con el Señor. El Señor hizo ahí toda la obra. Eligió a la persona para que haga la invitación y la persona aceptó esa invitación para ir de nuevo a la iglesia. Y en la iglesia el Señor terminó haciendo la obra en reconciliarse de nuevo con esta persona. Entonces, nosotros, de igual manera, muchas veces, como usted nos decía, que nosotros aceptamos, es como que yo hice un esfuerzo de aceptar. No, y toda la gloria es para el Señor, porque Él eligió ese momento para tocar mi corazón y yo acepto la invitación de Él. Que ahora le sigo. Ahora soy su discípulo. Ahora soy tu hijo. Ahora soy tu escogido. Sí, pero cuidado con decir acepté su invitación, porque recuerde siempre lo que la Biblia dice acerca de nosotros antes de nuestra conversión.
estábamos muertos en los pecados. Recuerde el hombre que vi en la calle muerto. No podía hacer nada, no podía aceptar mi invitación de ser una persona viva otra vez. Nosotros también, es un milagro. Por eso hablaba acerca de la creación y cuando Dios dijo que haya la luz y hubo la luz no aceptó, la invitación de Dios de existir. No, fue un milagro. Sí, pastor, sí, pero tiene que ser por medio de alguien. Por un ejemplo, si un vagabundo está así, tiene que haber una persona cristiana que llegue y le hable de la palabra de Dios. O sea, Dios tiene que usar a otra persona para porque esa persona no sabe que él es escogido por Dios. Entonces, esa persona Dios la va a usar para que le hable de la palabra de Dios, ¿va? Para que se convierta al evangelio. La persona que está ahí sí. vagabundo, borracho, entonces Dios quiere que esa persona sea salva, Dios ya lo escogió, entonces tiene que usar un medio por medio de otra persona cristiana. Así entiendo yo, hermano. Oh, sí, Dios usa a las personas para llevar la palabra, pero la palabra es lo que hace el milagro. Dios me usa para hablar la palabra de Dios a una persona en la calle o a mi amigo, pero yo no puedo tomar el crédito y decir, yo hice eso. No, le doy gracias a Dios. Gracias Dios por usarme. Gracias Dios por usarme como el portavoz. Gracias por usarme para llevar tu palabra a esa persona. Gracias por usar tu palabra para convertir a esa persona. Ok, Entonces, ya. usted lo que no quiere es que las personas digan yo hice esto, ya. Entonces las personas tienen que decir que le dan gracias a Dios por haberse convertido al Señor. Amén, amén. Queremos que toda la gloria sea a Dios. Ajá. Ahí está. Ya. Sí, pastor, Ahí está inclusive la oración con fe. No José recuerdo el David, pasaje, sí. pero Isidro, sí, adelante. puede, sí, en la Biblia dice que nadie por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para poder decir, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, que es Él quien hace la obra, por intermedio de haber enviado la palabra a nosotros, ya que dice que su palabra es enviada y no regresa vacía. Sí, y lo que leímos para la tarea, Hebreos 11 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor y decirlo en fe sin el Espíritu Santo. Y también, ¿no? Y también, a ver, ¿qué fue la otra cosa que usted dijo? Recuérdame otra vez. Lo siento, una llamada entraba, tenía que apagarla. Sí, todo viene de Dios. Dios nos usa. Queremos darle gracias y la gloria a Dios. Sí. Pues ya llegamos a la hora. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Que es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para... ¿Quién es el Espíritu Santo? Dijo. Me quedo un poco después de la lección para contestar sus preguntas. Lo siento. Que oremos. A Dios Padre Celestial,
Gracias por convertirnos. Gracias por elegirnos antes de la fundación del mundo. Gracias por hacer todo, porque éramos incapaces de aceptarte a ti. No queríamos aceptarte a ti. Tu palabra hace un milagro. Y gracias por hacer eso. Y úsanos para llevar esa palabra poderosa a otras personas, para que sepan que tú quieres que todo el mundo sea salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente. Bendiciones.